Hola, buenos días. Siempre es un gusto, es más, es un altísimo honor llegar hasta la intimidad de donde se encuentre, puede ser en su trabajo, en su casa, en el trabajo, como dije antes, conduciendo, en cualquier lugar donde se encuentre. De verdad que es un altísimo honor que esté en sintonía de TVO Canal 23 de este programa de todas las mañanas y con este servidor Medardo Alfaro. Hoy es viernes 25 de junio del año 2021. El Salvador sigue siendo intenso por todo lo que ocurre alrededor, ¿verdad? Ciertamente hay cosas que uno no puede prever, pero lo importante es tener siempre como una propuesta, como una actitud positiva. Hay muchos temas en el ambiente nacional que merecen el análisis de fondo, ¿no? El análisis de gente conocedora desde una perspectiva. El país, ciertamente, como en algún momento lo señala el presidente de la República, está viviendo y haciendo cambios que es extraordinarios hacerlos en tan poco tiempo, con 200 años de un status quo establecido. Hacer un análisis de coyuntura, y para eso hemos invitado a un gran amigo, el doctor Arturo Méndez Azahar, abogado y analista político, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, es un gusto tenerle aquí en TVO Canal 23. Muchas gracias, buenos días TVO, buenos días Medardo, buenos días soberano pueblo salvadoreño, estamos a la orden. A ver, doctor, hay varios temas cómo comenzar. Por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, la última plenaria, se aprobaron leyes que beneficiaban, en este caso, a muchas familias que tenían problemas con las lotificaciones y tienen problemas con las lotificaciones y todo ese tipo de construcciones. También hubo otro decreto de legalizar las plazas de los maestros interinos, que son como proyectos o decretos de inversión social, es decir, inversión en la gente, que no despiertan mucha expectativa, pero en el fondo hay mucho que se hace por los salvadoreños, por ese lado. Nayib Bukele anunció el equipamiento. De hecho, a este día que estamos hoy, desde el miércoles que comenzó, se siguen equipando, entregando camas modernas de primera línea en todos los hospitales públicos del país, que eso evidentemente cuesta dinero, y hay muchísimas acciones que se están haciendo. ¿Cómo calificaría usted, doctor, este tipo de acciones, de decreto, en el marco de qué, a partir de su experiencia, de lo que está ocurriendo en estos 2 años del gobierno del presidente Nayib Bukele? Sí, quizás podemos hacer una introducción de carácter estructural. Teníamos días de no vernos, por favor, pero aquí estamos siempre inquietos en tratar de aportar a que el soberano pueblo salvadoreño vaya consolidando precisamente esa decisión tomada el 3 de febrero al elegir un presidente tan joven y que no nos ha defraudado, que asumió la responsabilidad de enfrentarse al crimen organizado, al poder real, a los ricos, al narcotráfico, especialmente causándole crisis prácticamente en un año tan difícil como fue el 2020 con la pandemia, y luego que, apoyado por el soberano pueblo salvadoreño, construimos esa experiencia del 28 de febrero, a partir de cuando tenemos prácticamente nuevos gobernantes, no solo en el órgano ejecutivo, sino que en el órgano legislativo, y que por esa sorpresa que nos dieron el 1 de mayo, porque así tenía que ser, así se gobierna, de frente a lo que es malo para todo un pueblo, cambiando al fiscal general de la República, cambiando a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, decisiones trascendentales que, si no se hubiera tenido la solidez moral para tomarlas, verdaderamente ahora tendríamos otro tipo de problema. Experiencia pues que tuve cuando participé en la vida política del país, me di cuenta de que el periodo presidencial son 5 años.
Pero el primer año, el presidente, con todo y lo preparado que puede llegar al ejercicio del órgano ejecutivo, al ejercicio del poder de ejecutar las leyes de la República, con toda y la experiencia que pueda tener capitalizada de antemano, el primer año es de conocer un órgano que es tan complejo como el órgano ejecutivo. El segundo año, verdaderamente el presidente de la República es cuando ya tiene concebido los planes de acción que va a desarrollar, porque en el tercer año es que tiene la oportunidad de verdaderamente gobernar y de ejecutar los cambios en beneficio del pueblo que lo eligió en ese cargo tan difícil. Porque ya el cuarto año comienza el descenso porque ya viene el quinto año, que es cuando ya al presidente casi nadie le hace caso, porque más le hacen casos al posible sustituto. De esa manera resumo de que el ejercicio de la presidencia de la República es tan delicado que prácticamente de los 5 años, solo el tercer año es el que verdaderamente manda. Porque mando mientras me obedecen. Es lapidario en materia política. De esa manera, nuestro presidente Bukele debe saber y entender que en este momento entra el ejercicio del año más difícil de su mandato, que es el tercer año de gobierno, en donde tiene la oportunidad de hacer todo lo bueno que quiere para el pueblo salvadoreño. De esa manera, pues debemos de sentirnos satisfechos porque hemos tenido 2 años de un órgano ejecutivo en donde de veras se ha sentido que hay presidente de la República. Y no solo para ejecutar las leyes de la República, sino que para enfrentar la realidad social que precisamente fue el mandato que le dimos el 3 de febrero, como fue combatir la corrupción y la impunidad. El crimen organizado, los ricos, el poder real de nuestro país todavía tiene mucho poder y está resistiéndose y está actuando y preparándose para el 2024 para tratar de convencer al electorado de que el presidente que elegimos el 03 de febrero es un dictador, es ladrón, el equipo de gobierno que tiene, también hay corrupción e impunidad, etcétera, etcétera, porque ellos tienen esperanza de que el pueblo salvadoreño, que precisamente se decidió democráticamente a través del voto popular, en el ejercicio del poder popular de nuestra democracia representativa, optó por una opción diferente, más joven, millennial, con una nueva visión de la realidad, no solo nacional, sino que internacional, se dio cuenta de que verdaderamente Bukele, Nayib Bukele, el joven Bukele, en 2019 era una buena opción frente a las otras alternativas que se le planteaban por los partidos políticos de aquel entonces. Del 2024 vamos precisamente a elegir otra vez nuevos diputados. Y en el 2024, cada 15 años, nuestro sistema político nos obliga a coincidir elecciones legislativas y ejecutivas, y cada 3 años cambiamos nuestro órgano judicial. Es una dinámica que precisamente a partir de las críticas del poder real, del crimen organizado, se acusa de que es una dinámica que mejor no debería de suceder. Pero de cualquier manera ya los salvadoreños hemos aprendido a vivir en elecciones constantemente y a cambiar nuestros gobernantes, especialmente cuando estamos convencidos de que son cualquier otra cosa, a favor de la corrupción y la impunidad, y no jamás para el gobierno, un gobierno para el pueblo. Doctor, de esta manera, solo termino la idea, sí. De esta manera, no debemos de descuidarnos del 2024. Esta es hora que
esta nueva generación de políticos debe estar consolidándose a nivel de los gobiernos municipales, organizando al pueblo, porque aquí hay un problema que no debemos de descuidar. 1.900.000 que optamos por esta nueva generación de gobernantes, somos como una masa amorfa. Debemos de organizarnos. Debemos de organizarnos comunitariamente, debemos organizarnos municipalmente, departamentalmente, para poder tener ese poder con el que sacamos a la corrupción y la impunidad a estos días. Usted dijo algo muy importante, muy categórico al inicio de su locución, que lo que se hizo el 1 de mayo, que fue destituir o sustituir, usted me emplea el vocablo que sea el más apropiado, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y destituir y sustituir al fiscal tenía que hacerse de esa manera. Hay gente que de alguna manera resiente, hay algunos que dicen, por ejemplo, y así llevamos casi 3 meses desde esa fecha, como si nada hubiera pasado. No hubo protestas multitudinarias, no hubo alarma que escapara en las redes sociales. 9 de cada 10 salvadoreños creen que Bukele es un cambio positivo para el país, según la encuesta de la UCA. No hay ni precisamente la experiencia electoral que estamos viviendo es pero extraordinaria, ¿no? El ejercicio del poder popular es extraordinario. El pueblo ha acumulado históricamente la costumbre política de ir a votar. La crítica era de que nunca decidía. La crítica era de que nosotros votábamos pero no elegíamos. Hoy, en esta oportunidad, esta generación de viejos políticos, para llamarnos así, a los que ya estamos de salida, pero formando una nueva generación de políticos, hicimos uso de las normas constitucionales del ejercicio del poder popular en una democracia representativa y elegimos nuevos diputados con los que coincidimos de que el problema más grave que hay que destruir en nuestro país es la corrupción y la impunidad. Y en esa época, después del 28 de marzo, los que nos atrevemos a opinar en las redes sociales, comenzamos a insistir de que era necesario tomar decisiones drásticas, precisamente porque decíamos que el poder es para poder, y lo primero que hay que poder es poder conservarlo, pero el poder debe utilizarse en beneficio de las grandes mayorías. Y la estructura burocrática que existía en aquel entonces, después del 28 de febrero, daba indicios del reacomodamiento que estaba teniendo el crimen organizado con los ricos, con los narcotraficantes del país, con las maras, de que se habían replegado a conservar la Corte Suprema de Justicia y se habían reservado la Fiscalía General de la República para precisamente obstaculizar, instrumentalizando el orden jurídico para ello, cometiendo prevaricatos constantemente los magistrados. Y de esa manera entendimos, coincidimos con la Asamblea Legislativa, y como el pueblo salvadoreño asumió la responsabilidad de ese mandato a los nuevos diputados, es por eso precisamente que no hubo reacciones de ninguna naturaleza. Nuestro pueblo está demostrando que el esquema de democracia representativa como esquema político funciona. Sí, funciona. Funciona cuando tiene el mandato popular como respaldo. Lo que está sucediendo, doctor, para hacer énfasis en eso, sí, la democracia representativa está funcionando porque los salvadoreños eligieron a un presidente, luego
Hay una campaña electoral, hay una oferta electoral, la oferta es darle la gobernabilidad al presidente y los salvadoreños le dan la cantidad de diputados necesarios al presidente, no solo para aprobar leyes, sino también para ratificarlas. Eso es básicamente lo que ha ocurrido. No hay ningún atisbo de autoritarismo o verticalismo o todo lo que se le quiera llamar, como que es el presidente el único que gobierna. Usted de plano puede aseverar que sí, están funcionando los tres órganos o los tres poderes del Estado en el país, y si están funcionando, ¿cómo es que hoy están funcionando? Que hacen pensar que están funcionando dirigidos, según ellos, por el presidente Nayib Bukele. En materia política hay que tener cuidado con los niveles de apariencia. No hay duda, es indiscutible el liderazgo del presidente Bukele. Y nuestro sistema político todavía conserva elementos esenciales del presidencialismo que quisimos destruir a partir de 1983 y que de alguna manera, eso cuando el presidente está supeditado a aprobaciones de decretos legislativos o a sentencias del órgano ejecutivo y con todo y el poder que tiene para vetar las leyes, tiene que someterse al proceso evaluativo de la constitucionalidad de sus vetos. El presidente Bukele ha demostrado un gran liderazgo. Los nuevos diputados, con todos y los jóvenes que son, yo los veo como niños prácticamente, porque si el presidente Bukele tiene 35 años, esa edad yo tenía cuando anduve metido en 1980 en este tipo de problemas. Los diputados andan entre 25 y 30 años y de repente sabemos de que son jóvenes que se manejan con 1, 2, 3 maestrías. Pero cuando los vemos intervenir, y qué bueno que se sigue conservando que las sesiones plenarias sean públicas, cuando los vemos intervenir, la facilidad de palabra con que se expresan, de alguna manera, alguna fundamentación que fortalece el voto que van a emitir. Y especialmente la fundamentación cuando se han tomado esas decisiones que son tan drásticas, es lo que nos enorgullece como soberano pueblo salvadoreño de que supimos elegir. El cardenal Rosa Chávez salió a defender el procedimiento cuando el exalcalde Mason era trasladado a un centro penal y dijo que había linchamiento, que había persecución. Estos dos elementos, ¿cómo los ve usted? Y si realmente usted defiende que no hay linchamiento, lo que está sucediendo es que son cosas que nunca veíamos y que por fin se está viendo que la justicia está llegando donde no llegaba. Pero con todos estos elementos, ¿cómo ve el caso Mason y estas defensas que hicieron estos ciertos personajes? ¿Qué es lo que hay detrás de esto, de defender a situaciones como esta, doctor? Sí, es que en algún momento del desarrollo de este programa relacionábamos de que hoy nos hemos dado cuenta que la corrupción, así como trascendió a nivel interno, tiene, cuando no su origen, por lo menos un soporte muy importante en el nivel internacional. Y es que fíjense que si, en la cultura de las maras, en el crimen organizado, si algo es, hay que reconocerles, es el principio de solidaridad. Entre ellos son capaces de eliminarse, pero cuando se encuentran en dificultades no les importa el riesgo que corran con tal de protegerse. Y eso es lo que hizo Almagro. Eso quiere decir que Almagro, con su conducta de proteger a alguien con una conducta, lástima que sea el salvadoreño Ernesto Mason el que esté involucrado en esto, pero cuando sale al rescate de la Bachelet,
sale al rescate Almagro, sale al rescate ciertos congresistas gringos, todos ellos son indicios que son corruptos e impunes y patrocinan esa corrupción como medio de poder en nuestros estados. Sucediendo no solo con Ernesto Mason. Ahí tenemos pues con las variables que ojalá haya oportunidad de poder comentar, pero con las variables necesarias, a un Mauricio Funes, desgraciadamente, a un Tony Saca, desgraciadamente, a un Cifrido Reyes, presidente de la Asamblea Legislativa, desgraciadamente. A lo mejor Sánchez Serén sale por allí con algunas de sus cuentas no muy cabales. Doña Ligia de Saca, para quien lamento las circunstancias en que se ha visto involucrada. Es decir, de que aquí existía como un tabú el que había cierta clase social que hasta ellos no llegaba el brazo de la justicia. Ahora lo que está actuando, porque se está actuando dentro del Estado de Derecho y se está actuando democráticamente, son los resultados precisamente de la aplicación de la justicia en El Salvador. En el caso concreto de Ernesto Mason, sí, la Fiscalía tuvo que imaginárselas porque sabía que como el crimen organizado, los ricos, el narcotráfico domina todavía los jueces, tiene sus jueces dentro del órgano judicial, que esa es una etapa inferior que hay que entrarle como se le entró a los magistrados de la Sala de lo Constitucional en su oportunidad. Es un andamiaje jurídico que hay que destruir. Como sabía que sus jueces los iba a dejar libres, tuvo que ingeniárselas para utilizar la legislación que el mismo crimen organizado dejó vigente y que la aplicaba no a ellos como responsables de los delitos que cometían, sino que la aplicaban al resto de la población. ¿Qué quiero decir con esto? Sencillamente, en la ley está precisamente la facultad de procesar a alguien por todos los delitos diferentes y procesal penalmente está previsto con relación a las medidas cautelares, que fue una cosa que a mi generación no le pareció mucho en 1998, porque es establecer ciudadanos de primera y de segunda, delincuentes de primera y de segunda, a unos sí le aplican medidas cautelares para que puedan seguir siendo procesados en la comodidad de sus hogares, pero al que se roba una gallina, ahí vemos cómo lo tratan. En este caso, el imputado Mason sufrió las consecuencias. Claro. Que son notables. Uno puede conversar, cuando conversa con el ministro de Seguridad, cuando conversa con el fiscal general de la República, hay un horizonte claro de hacer que se cumpla la ley. Adelante. Es que debe ser investigado. En las redes sociales, a estos nuevos gobernantes nosotros les preveníamos que ese andamiaje de corrupción e impunidad aún existe en nuestro país, y alertábamos en relación a que es como el arca abierta en donde hasta el justo puede pecar. Ese andamiaje hay que destruirlo, esa arca abierta hay que cerrarla, porque fue preparada precisamente en los 30 años. Había corrupción del 80 al 90, había corrupción anterior, pero corrupción como la del 90 para el 2000, en donde las clases económicamente poderosas del país se robaron 37,000 millones de dólares. Y yo le agrego la deuda externa, que son 24,000 millones ahorita, porque la deuda externa precisamente es una voracidad de ir endeudando y endeudando al país, precisamente para someternos, porque la deuda externa y todos esos robos, todas esas sustracciones de dinero público, no solo es dinero del pueblo salvadoreño que pagamos a través del IVA, sino que también esos dineros
son precisamente los que hacen falta para la prestación de los servicios públicos en beneficio de la población en general. Yo acabo de irme a vacunar hace 2 días y de esa manera me he dado cuenta del fenómeno del procesamiento del paciente desde que llega al lugar en donde lo van a vacunar. Lo sintió y lo experimentó, doctor. La atención que le dan es gente que está preparada para darle un trato humano a quienes demandamos algún elemento de salud, la rapidez con que se desarrollan los procedimientos, la masividad, porque el problema de la masividad es cuando se complica todo y basta con que un elemento sea distorsionante y Dios me libre, se crea un caos. Es precisamente un procedimiento estructurado para una fluidez que verdaderamente, si el instante de la vacuna, pues prácticamente son 2-3 minutos y después que lo atienden a uno. En mi caso, que soy operado de una cadera, hasta silla de ruedas y andándome para arriba y para abajo junto con mi esposa. Es extraordinario, de veras, y eso queda en la mente del ciudadano salvadoreño para cuando votemos el 2024.